Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. 24 horas después de la publicación de la exhortación posinodal amazónica, con un poquito más de tranquilidad, después de haber escuchado y leído algunas intervenciones, comentarios, reflexiones sobre lo que supone esta exhortación, podemos hacer un análisis todavía más contundente. Ayer recordad lo que os leía, a lo que le daba yo tantísima importancia, a este párrafo del principio de la exhortación. Dios quiera, dice Bergoglio, que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. Se refería al documento final del sínodo. Que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. Hay que subrayar esta frase. Se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Ahí, para mí, en ese párrafo, como os dije ayer, se resumía todo la exhortación apostólica, todo lo que él quería transmitir, que no es otra cosa que se ponga en marcha, que se aplique todo lo contenido, todo lo fundamental, todos esos cambios, todas esas directrices del documento final del sínodo. Es decir, él en la exhortación los pasa por alto como si no lo aprobara nada de eso, pero por la puerta de atrás quiere que se aplique de alguna manera, a través de los obispos o como quiera que sea, ya que echa la pelota en la mano de los abogados. Y vamos a ver por qué digo esto, de los abogados canonistas. Os lo voy a comentar, lo vais a entender con lo que vamos a leer a continuación. Así es como va a resolver, con piruetas legales, esta papeleta que tiene Bergoglio, que es que se apruebe todo eso sin que él aparezca como el Papa que ha aprobado los Viri Probati y tantas otras cosas. Especialmente eso que, como recordamos, Santa Brígida de Suecia ya dijo que el Papa que aprobara eso pues iría derecho al infierno. Escuchemos lo que nos ha dejado Frei Arcarius grabado y que os animo a que sigáis su canal. Y estamos pensando, algunos, que después de él vendrá otro. Conoce bien las profecías, las conoce mejor que nosotros. Sabe perfectamente que Santa Brígida decía que Papa que rompa el celibato se condena en el infierno. Por lo tanto, nunca firmará algo contra el celibato, pero eso sí, dejará la puerta abierta. Es el falso profeta. Es el falso profeta. Así, Frei Arcarius lo tiene muy claro, constantemente en sus vídeos explica el por qué él considera que es el falso profeta. Os animo a que le sigáis en su canal. Bueno, pues vamos a seguir comentando, entendiendo por qué, por ejemplo, Víctor Manuel Fernández. Este hombre es una de las manos derechas de Bergoglio. De hecho, se dice que él es el, entre comillas, el negro que escribió Amoris Laetitia. Él ha declarado que Francisco pidió que el documento final del sínodo sea aplicado. Es lo que acabamos de leer. Francisco se tomó en serio el sínodo, evitando reemplazarlo con una exhortación papal y sencillamente, recalca Fernández, sencillamente pidió que su documento sea aplicado. Es justamente lo que os he leído al principio. Este es el resumen de la exhortación, es esa, que Bergoglio quiere que su documento, el documento final del sínodo, sea aplicado. Por eso, dice Fernández, después de la primera reacción, quizá más eclesiástica que social y popular, cabe sentarse tranquilos a leer esta exhortación que complementa al documento sinodal sin anularlo. Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata y considerado uno de los hombres más cercanos al Papa Francisco en su tierra, Argentina, ha querido comentar la exhortación apostólica Querida Amazonía que se publicó ayer. En el tono del artículo, publicado en La Nación, se atisba cierta desazón por el resultado del documento papal y por las reacciones que ha desencadenado en el sector que esperaba grandes cambios. Pero, sin embargo, sabemos que ha dejado las puertas abiertas y todos ellos lo saben. Lo más importante, dice el arzobispo, es leer la introducción, que es lo que yo os dije y lo que hemos leído al principio, donde limita los alcances de su documento. Refiriéndose al documento final del sínodo, está claro
que si el Papa no desarrolla allí algún punto no es porque queda excluido, sino porque adrede no quiso repetir al sínodo. Por primera vez una exhortación apostólica no se constituye en una interpretación del documento conclusivo de un sínodo, ni en una restricción de sus contenidos, solo es un marco complementario de ese documento, asegura el prelado argentino. Esta es una enorme novedad sinodal que lamentablemente ha pasado desapercibida. Es decir, es un complemento. Lo fundamental es el documento final del sínodo, es lo fundamental. La exhortación es un marco complementario. Francisco se tomó en serio el sínodo, vuelvo a repetir, evitando reemplazarlo con una exhortación papal y sencillamente pidió que su documento sea aplicado. Habrá diversos caminos para hacerlo, y esta es la clave. Habrá diversos caminos para aplicar el documento final del sínodo. Esto es lo que tenemos que entender, que por ahí van los tiros. Equipos de estudio y de aplicación, dice este señor, y unos temas llevarán más tiempo que otros. Evidentemente, pensar en un rito amazónico es un trabajo de años, prosigue el arzobispo. El arzobispo de La Plata asegura que no se puede cometer el error de acallar la voz profética de ese texto, del documento final del sínodo. Para ellos es un documento profético fundamental. Y al mismo tiempo muestra una enorme apertura a los ritos y expresiones indígenas, pidiendo que no se les acuse tan rápidamente de paganismo, de idolatría, añade Fernández. Bueno, ahora nos quieren hacer creer que todos esos ritos idolátricos no son lo que son. Bueno, eso es lo que pretende Bergoglio y Fernández insiste en la misma idea. Que al final es lo que han procurado también con toda esta historia, y es quitar importancia a lo que hicieron en los jardines del Vaticano y en la propia misa final de conclusión del sínodo, donde llevaron unos cuencos con arena que representaba la Madre Tierra, la diosa Madre Tierra, haciendo una ceremonia absolutamente idolátrica y bueno, un crimen pues para la fe de la Iglesia. James Martin. ¿Quién es James Martin? James Martin es un individuo también de los principales de Bergoglio, de sus hombres de confianza, el que promueve todo el LGTBI. Él ha dicho que el Papa Francisco ve los sínodos como oportunidades para el discernimiento grupal, que Bergoglio intenta involucrar a la mayor cantidad de personas posible en sus decisiones importantes y que está reflexionando sobre lo que sucedió en ese gran discernimiento grupal. O sea, Bergoglio está discerniendo lo que ocurrió en el sínodo y que está presentando oficialmente el documento final del sínodo junto con Querida Amazonía, por lo que acompaña la exhortación como parte de su enseñanza. Eso puede significar que las propuestas del sínodo aún están en discusión en el futuro. La misma idea. Es decir, todo es discernimiento, tal, y todo está abierto para discusión en el futuro. En definitiva, lo que nos quiere decir James Martin es lo mismo, que el documento final del sínodo hay que aplicarlo, que es lo que ha dicho Bergoglio, y todos ellos pues van a hacer lo posible por aplicarlo. Dice, en cualquier caso, la cuestión del estado oficial de las propuestas incluidas en el documento sinodal, pero no respaldadas explícitamente en la exhortación, probablemente debería dejarse en manos de los abogados canónicos, que es lo que os he dicho antes. Bergoglio no quiere firmar, quiere que se aplique todo lo que está contenido en el documento final del sínodo, pero para ello tienen que buscar una solución canónica, que es algo mismo que comenta Wanderer, que es una página web argentina, titula La trampa de Francisco y de los jesuitas, y lo publicó ayer miércoles 12 de febrero y dice lo siguiente: aquí está el gancho del que se colgarán los progres para impulsar la ordenación de hombres casados. La exhortación posinodal no se pronuncia al respecto, pero el documento final, donde sí se considera claramente la pertinencia de la ordenación de viri probati, posee autoridad moral e ignorarlo sería desobedecer la autoridad del Papa, es lo que venimos diciendo. Por tanto, un obispo amazónico y otro alemán podrían atenerse a este argumento para ordenar hombres casados. El sumo pontífice no se pronunció al respecto y confirió autoridad a un documento que sí contempla esa posibilidad. Queda todavía una fuerte barrera, que es el Código de Derecho Canónico, que lo prohíbe. Veremos cómo se ingenian para saltarse ese Código de Derecho Canónico. Ahí es donde podemos interpretar lo que acabamos de leer de James Martin, que nos había dicho que debería dejarse en manos de los abogados canónicos. Tendrán que hacer piruetas
jurídicas para ver cómo le meten mano y pueden aprobar todo el documento final de alguna forma o permitir que los obispos lo hagan. También dice Wanderer que la astucia jesuita de Bergoglio quedó demostrada una vez más. Él no pasará formalmente a la historia como el papa que habilitó la abolición del celibato sacerdotal en la Iglesia latina. El responsable, en todo caso, sería el sínodo de los obispos. Eso es estrategia, eso es cobardía, como leíamos ayer, que cada uno lo interprete como crea conveniente. La doblez, la mentira y la traición que caracterizó históricamente a los jesuitas queda demostrada nuevamente en esta maniobra pergeñada principalmente por ellos. Aquí yo haría la precisión de los falsos jesuitas, de los malos jesuitas, porque la Compañía de Jesús, gracias a Dios, también dio excelentes jesuitas, grandes santos. Pues eso eran las palabras de Wanderer, que os dejo también el link por si queréis ver su artículo completo. En definitiva, pues ya estamos viendo por la puerta de atrás, porque Bergoglio no quiere que recaigan sobre él las palabras de Santa Brígida de Suecia, una gran santa y patrona de Europa, que dice: ahora declaro mi disgusto contigo, palabras de nuestro Señor a Santa Brígida de Suecia. Ahora declaro mi disgusto contigo, cabeza de mi iglesia, tú que te sientas en mi asiento. Le concedí este asiento a Pedro y a sus sucesores para que se sentaran con una triple dignidad y autoridad. Primero, para que pudieran tener el poder de atar y desatar a las almas del pecado. Segundo, para que pudieran abrirle el cielo a los penitentes. Tercero, para que cerraran el cielo a los condenados y a aquellos que me desprecian. Pero tú, que deberías estar absolviendo almas y presentándomelas, eres realmente un asesino de almas. Designé a Pedro como el pastor y el sirviente de mis ovejas, pero tú las disipas y las hieres. Eres peor que Lucifer. Él tenía envidia de mí y no persiguió matar a nadie más que a mí, de forma que pudiera él gobernar en mi lugar. Pero tú eres lo peor en que no solo me matas al apartarme de ti por tu mal trabajo, sino que también matas a las almas debido a tu mal ejemplo. Yo redimí almas con mi sangre y te las encomendé como un amigo fiable, pero tú se las devuelves al enemigo del que yo las redimí. Eres más injusto que Pilatos. Él tan solo me condenó a muerte, pero tú no solo me condenas como si yo fuese un pobre hombre indigno, sino que también condenas a las almas de mis elegidos y dejas libres a los culpables. Mereces menos misericordia que Judas. Él tan solo me vendió, pero tú no solo me vendes a mí, sino que también vendes a las almas de mis elegidos en base a tu propio provecho y vana reputación. Tú eres más abominable que los judíos. Ellos tan solo crucificaron mi cuerpo, pero tú crucificaste y castigaste a las almas de mis elegidos, para quienes tu maldad y transgresión son más afiladas que una espada. Terribles las palabras de esta gran santa que habla muy claro al respecto. Y ahora vamos a escuchar otras palabras, en este caso un resumen de Henry Gómez Casas, periodista de Radio Rosa Mística, sobre lo que para él, en resumen, ha sido esta exhortación. La exhortación, publicada hoy por Bergoglio, es un documento de absoluto contenido marxista, leninista, comunista, socialista de la teología de la liberación. No tiene doctrina católica, no tiene Biblia, no tiene catecismo. Bergoglio deja ver en él su lado más comunista y demagógico. Los pobres, los pobres, los pobres. ¿Y cómo vive él? A ver, el Papa de los pobres. El Papa de los pobres que le oculta el dinero en el Vaticano a los grandes dictadores latinoamericanos. En fin. Sí, los titulares dicen, Bergoglio no abolió no abolió el celibato sacerdotal, Bergoglio no aprobó las sacerdotisas, las mujeres sacerdotisas, aparentemente. Esto, como diría alguna presentadora dominicana, tiene cocorícamo, tiene mucho cocorícamo esta exhortación apostólica, y tiene puertas abiertas para que sean los obispos quienes decidan sobre el futuro de la Iglesia en sus respectivas diócesis y arquidiócesis. Bueno, pues esa es la conclusión que ayer nos daba. También os dejo el link por si queréis ver todas las explicaciones que da este periodista colombiano. Y vamos a escuchar también, ya para terminar, lo que es un resumen que hacía
en muy pocos segundos os lo voy a dejar. Lo hacía nada más salir la exhortación y además estaba viajando, por tanto es una cosa muy breve que nos hace César para Jesucristo. Vamos a escucharlo. También, además, para exhortaros y animaros, para advertiros que va a haber muchos canales, va a haber muchos medios que van a decir Francisco es muy bueno porque no ha probado esto, pero hermanos, no caigáis en la trampa, no caigáis en la trampa de pensar que este hombre es de Dios, porque no lo es. Y no lo digo por apego, gusto personal, no, sabe el Señor que no. Lo digo atendiendo únicamente a sus hechos, palabras y omisiones que a lo largo del último año he ido comentando públicamente y también privadamente, obviamente. Mucho más comento privadamente que públicamente, como podréis imaginar. Pero, hermanos, estaría mintiéndome a mí mismo, mintiéndole al Señor y mintiéndoos a vosotros si yo os dijese Bergoglio es un hombre de Dios. No, hermanos, es un enemigo de Dios que parece, pero no es católico, que parece, pero no es papa. Y esta es la verdad, hermanos. Siento grabaros este vídeo en estas circunstancias, así los que no estáis en España podéis ver un poquito cómo es el paisaje. Bueno, así seguía en su vídeo, que lo grabó yendo en autobús, viajando, y al menos daba unas pinceladas, sus primeras impresiones sobre lo que para él ha sido esta exhortación, su primera impresión, que ya hará, supongo, un vídeo detenidamente, tranquilamente al respecto, comentándolo. En resumen, en definitiva, lo vemos, lo comentan su gente de confianza, Víctor Manuel Fernández, el arzobispo de La Plata. Sencillamente pidió que su documento sea aplicado, eso es lo principal, que se aplique el documento final. Y James Martin lo mismo, dice que probablemente debería dejarse en manos de los abogados canónicos para que vean cómo pueden conseguir que todo el documento final se pueda aplicar. Esto es lo que tenemos, piruetas jurídicas por parte de abogados canónicos que tendrán que resolver para que el sueño de Bergoglio se haga realidad, que el documento final se aplique en su integridad sin que él tenga que firmar y se pueda lavar las manos como Poncio Pilato. Lamentable realidad, pero es así. Y más lamentable es que buenos católicos que aman la verdad, que defienden la sana doctrina, le compren esto a Bergoglio y piensen que sus oraciones han sido escuchadas y que por eso no ha aprobado nada de esto. Bueno, la realidad la vemos en la reacción de su gente de confianza. Estemos muy atentos y que Dios nos pille confesados. La destrucción sigue su proceso, la maquinaria no para, la trituradora no para, la apisonadora no para. Terminemos con la oración que me la han pedido que la haga y con mucho gusto la hago a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén.